Bueno, yo soy Antonio Maroto, soy el responsable del área de innovación dentro de Consulting en Iberia, de DXC. DXC es una empresa multinacional, es una de las mayores consultoras del mundo, sobre todo en la parte tecnológica. Eh, Tenemos más de 140.000 empleados alrededor del mundo, trabajamos en más de 70 países y bueno, en España estamos aproximadamente unas 7.000 personas repartidas entre varias zonas, principalmente Madrid, Barcelona, Avilés y luego en Andalucía, en Zaragoza también tenemos algunas sedes. Eh, bueno, mi presentación va sobre el uso de blockchain aplicado a la industria 4.0. Voy a hablar unos pequeños conceptos súper básicos de blockchain sin entrar en detalle la tecnología porque si no se nos iría el tiempo. Eh, Sobre todo a la hora de resaltar qué nos puede aportar, ¿no? Esta tecnología en el uso en la parte de industria 4.0. Principalmente destaco cuatro elementos, ¿no? La tolerancia a fallos, es decir, como la información está replicada en nodos y codificada, eh, aseguran que hay disponibilidad de los datos, aunque haya fallo en algunos nodos o en alguna parte de la red. La resistencia a la censura. Estas redes son distribuidas, con lo cual no hay un concentrador central que pueda tener vulnerabilidades y que nos permita, o sea, que no haga vulnerable a ataques, ¿no? Por otro lado, es resistente a ataques de DDoS, porque al ser una red también descentralizada, punto a punto, pues mitiga este tipo de ataques y aparte por una serie de tecnologías que incluye blockchain, prácticamente inhabilita este tipo de ataques. Y luego una parte muy importante relacionada con Industria 4.0, pues el tiempo de inactividad de este tipo de solución es cero, prácticamente. La red puede seguir funcionando aunque haya una caída de algún nodo individual y se puede recuperar la información rápidamente. Esto nos aporta, pues, eh, dentro de lo que puede ser Industria 4.0 y el resto de soluciones, pues que tenemos mayor seguridad porque los datos están encriptados, mayor transparencia de la información, hay menos intermediarios, los procesos de transacción son mucho más rápidos, hay un buen retorno en tiempo y con lo cual también económico y una automatización de acciones que creo que es muy interesante aplicada a Industria 4.0. En concreto, pues bueno, creo que tiene por resaltar estas tres grandes características. La seguridad de acceso, la protección en las transacciones y la certificación de contenidos, que como ahora veremos tiene mucho sentido en Industria 4.0. He enunciado unos cuantos casos de uso relacionados con blockchain e industria 4.0, veréis muchísimos más. Está la automatización de procesos de facturación, la automatización de contratos en objetos conectados, la trazabilidad de la cadena de suministro, el IoT industrial, que ahora hablaremos un poco más en detalle. Y bueno, en estos casos de uso, pues bueno, esa automatización de procesos, por ejemplo, de facturación y para objetos conectados, pues puede establecer contratos por sí mismos y gestionar los pagos de una forma automatizada. Esto, por poner un ejemplo, sería aplicable, por ejemplo, a una estación de recarga de vehículos eléctricos, donde toda la parte del pago se podría automatizar una vez que se ha realizado la carga. Otro ejemplo de un caso de uso de los que he mencionado, pues bueno, está en la trazabilidad de la cadena de suministro. Este es uno de los grandes casos de uso de blockchain dentro de la industria, porque puede aportar o sea, reduce la burocracia, reduce el, la posibilidad de que haya errores, de que haya pérdida de documentación, el fraude. La aplicación de blockchain con IoT en este sentido tiene muchísimo potencial. De hecho, se está utilizando internacionalmente en distintos proyectos y está funcionando y se está incorporando ya casi como un estándar en algunos de los casos. Y bueno, la otra parte muy importante unida a blockchain con IoT es el refuerzo de seguridad que da los datos, ¿no? Los datos generados por los sensores IoT. Estos datos, pues, al estar divididos por cadenas de bloques y pool y exportados al resto de la red, eh, y a la vez al recogerse desde el punto de sensor, se puede conectar directamente a una transacción de blockchain, podemos llegar a certificar toda la información que se está recogiendo de ese sensor, con lo cual los datos que cogemos tienen una veracidad y un control que de otra manera sería bastante complejo, ¿no? Podemos certificar que no ha habido una manipulación de los datos desde su origen. Esto es muy importante en distintos procesos industriales
donde la calidad del dato y la seguridad del dato que no se haya modificado es vital, ¿no? Para poder conseguir certificaciones y demás. Hay un caso público, he cogido uno un poco así para explicar un poco el potencial que tiene. Volkswagen hace unos años pues ya publicó que iba a utilizar blockchain y ha hecho algunas pocas al respecto en la parte de la transferencia de actualizaciones de software de una manera segura a nivel de las centralitas de los coches. Ha habido casos donde ha habido hackeos y se ha conseguido tener el control de un coche precisamente por esta parte de actualización del software. Entonces, en esa parte blockchain aplicada da una capa de seguridad extra que permite que este tipo de situaciones sean muchísimo más complejas de darse. Dentro de blockchain y IoT en concreto, que es una de las partes donde más sentido tiene IoT, o sea, en blockchain en la industria 4.0, sería esta aplicación, ¿no? Sería utilizar en una red blockchain donde los dispositivos IoT están conectados dentro de esa red y esa información viaja alrededor de la red y luego es compartida y utilizada por el resto de actores de la red, ¿no? Esto creemos que va a ser una revolución de Internet de las cosas, sobre todo por el gran volumen de millones de dispositivos que se están conectando y el crecimiento que está teniendo tan exponencial en estos años. Este modelo, pues bueno, con blockchain estos dispositivos pues se van a poder comunicar de una manera mucho más directa, más segura, con una normalización, sin intermediarios, y luego se podrán aplicar procesos que ahora explicaré un poquito mejor, automáticos con el desarrollo de smart contracts que permitirán que la interactuación entre máquinas sea de forma automática y segura. Un smart contract es un software que se autoejecuta y que permite realizar una serie de operaciones preestablecidas. Bueno, al final sería la asimilación a un contrato donde si se da una serie de condiciones se ejecuta una serie de actos. De esta manera, la interactuación entre las máquinas se pueden hacer de una forma automática, veraz y manipulable. Entonces, en esa parte va a aportar muchísimo blockchain. Luego, otra parte importante que pensamos que blockchain tiene es la integración con el resto de tecnologías, ¿no? O sea, tiene mucho sentido blockchain como tecnología como tal, pero donde más fuerza coge es, como estábamos comentando, pues, bueno, la integración con IoT y con inteligencia artificial. Blockchain se puede aplicar tanto en las capas externas a nivel de vinculación de datos y transporte de esos datos para meter una capa de seguridad, o los ponemos a enganchar directamente desde el origen, como comentaba antes, desde el punto de salida del sensor, antes incluso de la comunicación IoT. En este caso, si recogemos, por ejemplo, pues bueno, un valor de una temperatura de una salida de un sensor, ese dato se recoge, se manda a una transacción blockchain y ya se comunica al resto del sistema. Y en ese caso, el dato está certificado y ya no se puede manipular. Esto tiene, como decía, muchísimo valor, bueno, en laboratorios, en procesos donde luego puede haber incluso una acción sancionadora o simplemente a nivel certificación, ¿vale? Bueno, otra parte que quería entrar un poco las capacidades que tenemos nosotros como empresa para este tipo de proyectos, ¿no? DXC, como una empresa multinacional, pues tiene como dos ámbitos de actuación. A nivel español, tenemos un equipo con bastantes años de experiencia en proyectos de diversos ámbitos en blockchain, tanto a nivel bancario como a nivel industrial. Tenemos expertos en IoT y, bueno, estamos trabajando en integraciones de todas estas tecnologías para aplicarlo a proyectos donde tenga sentido pues, la integración de, como decía, principalmente IoT, blockchain e inteligencia artificial. Tenemos un equipo que somos expertos en desarrollo de smart contracts, en montaje de arquitectura blockchain y en su despliegue. Hemos hecho muchísimos desarrollos, hemos hecho desarrollos con POC y paso a producción. Y bueno, somos aparte socios de Alastria, que es el consorcio español de empresas asociadas a blockchain. Luego, por otro lado, a nivel internacional, DXC y Lusoft, que es parte integrante del grupo DXC, tenemos más de 300 proyectos en funcionamiento en blockchain, de los cuales 50 han pasado de una POC a ya un proyecto en producción. Tenemos más de 300 personas y va creciendo en desarrollo de proyectos blockchain y bueno, somos partners y participamos en la comunidad principal de blockchain a nivel mundial. Dentro de todas estas capacidades, pues, como comentaba antes, ¿no? O sea, somos capaces de hacer arquitectura de soluciones blockchain, definición de despliegue de infraestructuras, consultoría y análisis de requerimientos para este tipo de proyectos. Podemos ayudar a incorporar esta tecnología dentro de vuestros procesos, el desarrollo avanzado de elementos blockchain, incluso a nivel ya
más de código de bajo nivel en la parte de algoritmos, y consenso y demás. Y bueno, una parte muy, muy importante donde trabajamos es el área de los smart contracts, que como comentaban tiene un potencial muy fuerte en la industria 4.0 porque nos permiten automatizar procesos con unas condiciones previas donde ya no va a haber luego una manipulación. Esto a nivel industrial tiene mucho recorrido en la interactuación de maquinaria y a la vez en interactuación con terceros, ¿no? O sea, en algunos casos estamos estudiando la incorporación de este tipo de procesos para automatizar los flujos de información entre distintos proveedores y la fábrica para gestionar el desarrollo de un producto completo desde su origen de materiales, la entrada de materiales, hasta la salida hacia el mercado, ¿no? Hacia la venta. Y bueno, un poco por resumir, aquí os dejo mi LinkedIn y el acceso a la página de DXC. Pues, como decía, la integración de blockchain en Industria 4.0 unido al resto de tecnologías está cogiendo un auge estos últimos años cada vez mayor porque la capa de seguridad y de certificación que nos da blockchain es muy difícil encontrarlo con otro tipo de tecnología, ¿no? O sea, es un aporte que va a pesar mucho en el presente ya y en el futuro y los proyectos que se están acercando hacia la industria 4.0 como tal, en la mayoría ya empiezan a contar siempre con una capa de blockchain. Bueno, lo que me decíamos, ¿no? O sea, aporta más seguridad, más control, más flexibilidad, más eficiencia y también más transparencia. Y bueno, eso sería un poco en resumen. He intentado hacerlo muy rápido por la falta de tiempo que tenemos y nada, estamos encantados de poder colaborar con vosotros y si tenéis alguna duda o podéis contactar conmigo, con la empresa, estaríamos encantados de colaborar con vosotros.